Definamos ahora en la máquina de estado finito trayectoria desde un estado Q hasta un estado P. En grafos hemos definido trayectoria desde un vértice a otro como una sucesión de arcos consecutivos que me permiten pasar del primer vértice o vértice inicial al último vértice o vértice final. Pero en el grafo asociado a la máquina de estado finito, como tenemos arcos etiquetados, vamos a describir la trayectoria con la cadena de etiquetas, o sea, con las cadenas de entradas, que serían las etiquetas que están en los arcos de la trayectoria. Entonces, una trayectoria que vaya desde Q hasta P va a ser una sucesión A1, A2, A sub H de etiquetas de los arcos que me permiten pasar del estado Q hasta el estado P en la máquina de estado finito. Por ejemplo, si tuviéramos esta máquina de estado finito y queremos ver la trayectoria que empiece en Q0 y termine en Q sub 2. La trayectoria que empieza en Q0 y termina en Q sub 2, esta de acá, ¿qué etiquetas tiene? A, B, A. Por eso hemos escrito como sucesión de etiquetas ABA. Podríamos encontrar muchas otras trayectorias que me lleven de Q0 a Q sub 2, por ejemplo, esta que tenemos acá, que dice que vamos a usar 2 veces la A, 4 veces la B, 1, 2, 3, 4, una vez la A, otra vez la A y finalmente la A. Esa es otra que me lleva de Q0 a Q sub 2. Bien, y tenemos muchas otras que podríamos encontrar, que ahí tenemos una expresión generalizada en el apunte de teoría. Por ejemplo, ahora podríamos buscar una trayectoria que nos lleve de Q sub 2 a Q sub 3. Una podría ser esta sencilla, CC o C cuadrado. Podríamos tener C, B, 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 C, etc. Ahí tenemos las generalizaciones en el apunte de la teoría que ustedes las pueden buscar. Bien. Si sigma es el conjunto de entradas o alfabeto de la máquina de estado finito, sigma estrella, que es la clausura de Kleene, es el conjunto de todas las cadenas de símbolos de sigma, al cual también pertenece, recordemos que esto lo hemos visto en la unidad 3, la cadena vacía que simbolizábamos con epsilon o lambda, o ahora también vamos a encontrar en alguna bibliografía este símbolo B invertido. O sea que sigma estrella es el conjunto de todas las cadenas W finitas de elementos de sigma. Acuérdense en que esa es la definición de clausura de Kleene del alfabeto que lo vimos en la unidad 3. Función de transición correspondiente a una cadena de entradas. Nosotros hemos visto la función de transición para una entrada. Ahora lo vamos a definir para una cadena de entradas. Supongamos entonces que tenemos una cadena de esta forma. Una cadena de la forma A1, A2, A sub n, por supuesto, como es una cadena, pertenece a la clausura del Kleene del alfabeto. Vamos a hacer la extensión de la función delta, o sea, de la función de transición que la vimos para una entrada, ahora para una cadena de entradas. Vamos a ver entonces que al procesar la palabra W, la cadena pasará desde el estado Q sub I en que se encontraba al comienzo a un estado final Q sub J. Por lo tanto, la cadena W también produce una transición de estados. Vamos a ver cómo la vamos a definir. Sobre una máquina de estado finito M, formada por la triupla Q sigma delta, vamos a definir la extensión de la función de transición de estados como la función delta sombrero. Delta sombrero que toma un estado, una cadena, y me devuelve un estado. ¿Qué propiedades va a cumplir esta función delta sombrero? Las propiedades que va a cumplir son las siguientes. La función delta sombrero aplicada a un estado
y la cadena vacía me da directamente el estado. O sea que cuando yo le aplico la cadena vacía, no me cambia el estado a un nuevo estado, sino que me lo deja invariante. ¿Qué más hace? La función delta extendida aplicada a un estado para una cadena de la forma WA es lo mismo que yo haga la composición delta, no delta extendido, delta, aplicado a delta extendido de QW y la delta aplicada nada más que a la entrada A, con Q perteneciente al conjunto de los estados, W perteneciente a sigma estrella y A un solo estado. O sea que cuando yo tenga una cadena voy a ir sacando de atrás hacia adelante de a un símbolo. Esta es una propiedad que prácticamente no vamos a usar, que si yo tengo un subconjunto P del conjunto de estados y una cadena, la función delta extendida aplicada a un subconjunto de estados para la cadena W es lo mismo que yo procese la función delta extendida para cada uno de los estados del conjunto P por la cadena W y al resultado yo lo una. Veamos acá qué significaban estas condiciones. La condición 1 me dice entonces que si la máquina no procesa entradas, entonces no cambian estados. La condición 2 es la que más vamos a aplicar nosotros, nos determina la imagen por un estado, ¿sí? Por un estado y una cadena de entradas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la W formada por las entradas A1, A sub 2, A sub n o A sub k, como lo hemos puesto acá, entonces, ¿qué pasaría? Es la función, voy a ir dejando de a una entrada solita al final, fíjense. Y cuando yo ya tengo entrada, simplemente no cadena de entrada, sino entrada, yo se la aplico a la función delta, la que yo podía sacar en la tabla de transición de estados. Ahora lo voy a hacer para la penúltima letra que forma la cadena. Y vuelvo, como es una sola letra, un solo símbolo, vuelvo a la delta. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo la pueda llegar a trabajar al primer símbolo. Cuando yo pueda llegarlo a trabajar al primer símbolo, ya no es la delta extendida, sino que como es un solo símbolo, es la delta. ¿Cuántas veces la vamos a aplicar entonces a esta función delta? Tantas veces como tenga la longitud, la cadena W. En este caso estaba formada por K símbolos, K aplicaciones de la función delta. La condición 3, esta de acá, la que les dije, que era para trabajar para subconjuntos, se trabaja muy poco y la veremos mucho más adelante. Ahora no, vamos a trabajarla solo para estados y cadenas. Bien, la función que determina la máquina de estado finito al procesar una cadena finita de entradas se ha definido entonces como una extensión de delta. Nuestra delta iba de Q por sigma y la delta extendida, la delta sombrero, va de Q por sigma estrella. Y dan siempre como imagen un elemento de Q. Bien, entonces vamos a ver algunas condiciones. Si yo tuviera directamente el símbolo A de sigma, al símbolo A también lo puedo pensar como la cadena A concatenado con cadena vacía. Entonces, fíjense que la delta extendida de Q para el símbolo A lo puedo pensar como les he dicho, la delta extendida de cadena vacía aplicada con A. Vamos por la definición de la delta extendida. Acuérdense que voy sacando del símbolo de atrás en adelante. Entonces, esto sería delta de delta extendida de Q para la cadena vacía. Esto que dijimos que daba, la dejaba invariante al símbolo Q. Entonces es la delta de Q para el símbolo A. Es decir, que cuando la cadena se reduce a un símbolo, la función delta extendida coincide con la función de transición.
Empecemos a ver algunos ejemplos. Supongamos que nuestra W fuera ABB. Calculemos la delta extendida. La podemos seguir en el grafo, fíjense, si lo hago desde Q0. Aplico A, me voy a Q sub 1, eso es lo que voy diciendo. Ahora le aplico B, me voy a Q sub 3 y la última aplicación de B me deja en Q sub 3. Entonces, la delta extendida de Q0 para ABB es una triple aplicación de la delta, porque tiene tres símbolos la cadena, de Q0 primero para A, luego para esta B y finalmente para esta B del final. Acuérdense que la íbamos desarmando de atrás hacia adelante y ya cuando la desarmábamos era simplemente la delta. Hago la aplicación esta de Q0 por A, que me dio Q sub 1, Q sub 1 por B me da Q sub 3, como ya habíamos visto, y Q sub 3 por B me da Q sub 3. Así vamos a hacer el cálculo para cada uno de los símbolos porque es una nueva función y yo tengo que saber qué respuesta da para cada uno de los estados. Porque acuérdense que hemos dicho que la delta extendida es una función del conjunto de estados por cadenas, ¿sí? Por cadenas y que me da elementos del conjunto de estados. Entonces yo la tengo que poder aplicar a cada uno de los estados. Bien, ¿esto qué me permitiría? Me permitiría generar como una nueva columna en la tabla de transición de estados. Fíjense en esta secuencia ABB es muy especial porque siempre nos ha mandado al estado Q sub 3. Pero si solamente hubiera sido AA, por ejemplo, a ver, Q sub 0 por AA me dio Q sub 1. Q sub 1 por AA me da Q sub 1. Q sub 2 por AA, ¿qué me da? A ver, Q sub 2 por AA me da Q sub 2. Y Q sub 3 por AA me da Q sub 3. O sea que la delta extendida para la cadena AA me da Q sub 1, Q sub 1, dijimos Q sub 2 y Q sub 3. Bien, hay que hacer este cálculo muy detallado para tener las respuestas. Hay que hacerlo por definición, por tantas aplicaciones de la función delta como longitud tenga la secuencia W. Bien, trayectoria asociada a una cadena de entradas. La trayectoria asociada a una cadena de entradas que se procesa en una máquina de estado finito que está en el estado Q sub I por una cadena me lleva a un estado Q sub J. Entonces yo lo puedo ver por acá o lo puedo ver de dónde me lleva, de dónde me permite pasar del estado inicial al estado final. Entonces yo diría en este caso que, por ejemplo, en el caso anterior, la trayectoria que me llevó de Q sub 3 a Q sub 3 fue a través de la cadena ABB, o que me llevó de Q sub 2 a Q sub 3 fue también a través de la cadena ABB. Entonces, esta es otra lectura para la función delta extendida, que es un poco más abreviada, pero no es una definición formal. A esa definición no formal le podemos asignar una representación gráfica como esta que tenemos acá. Fíjense en este nuevo grafo, si yo quiero para W1, que es AABC, ver de dónde me lleva. AABC, si empiezo en Q sub 2. Si empiezo en Q sub 2 y quiero hacer AABC, me llevó ¿de dónde? De Q sub 2 a Q sub 3. Eso es lo que decimos acá. ¿Y qué secuencia de etiquetas? W1, que también lo puedo poner acá como supraíndice. Entonces, ¿qué hice?
Partí de Q sub 2. Por la etiqueta A fui a Q sub 3. Por la etiqueta A nuevamente fui a Q sub 1. Por la etiqueta B me quedé en Q sub 1 y por la etiqueta C volví a Q sub 3. Es otra forma de procesar cadenas, pero recuerden que la definición formal para procesar cadenas es a través de la función de transición de estados extendida, a través de la delta extendida. Esa es la definición formal a través entonces de la extensión de la función de transición de estados. Lo otro son herramientas gráficas que a ustedes les va a permitir rápidamente controlar la aplicación de la función delta extendida, que sé que no es agradable porque es lenta la aplicación, pero si hubiera alguna duda, pueden controlarlo gráficamente a través de la función trayectoria, de la aplicación del concepto de trayectoria asociada a una cadena de entradas, que le pueden asociar esta representación gráfica.